Buenas tardes chicos, ¿cómo estáis? En este vídeo vamos a abordar el nuevo tema de las estructuras de mercado. Para comenzar haremos una pequeña introducción. ¿Por qué cuando vamos a la piscina los niños pagan menos que los adultos? ¿Por qué cuando vamos a la piscina los mayores pagan también menos que los adultos? ¿Por qué pasa lo mismo cuando vamos al cine? ¿Por qué pasa también lo mismo cuando compramos el abono del metro o del autobús? ¿Vale? Porque unas personas pagan más y otras menos por el mismo bien o bien el mismo servicio. ¿Por qué esto no sucede con otros productos? ¿Por qué otros bienes son tan caros? Por ejemplo, las palomitas del cine. En este tema vamos a comprobar que existen diferentes tipos de mercado, ¿vale? Cada uno de ellos tiene diferentes características. En un principio vamos a diferenciar entre mercados competitivos o también llamados de competencia perfecta y los mercados no competitivos o de competencia imperfecta, ¿vale? Para diferenciar si se trata de un mercado de estructura perfecta o estructura imperfecta, tenemos que tener en cuenta las siguientes características. En un principio tenemos que tener en cuenta el número de empresas que existen, ¿vale? No es lo mismo una estructura de mercado con una sola empresa que con cientos de miles de empresas. La segunda característica que hay que tener en cuenta es la diferenciación de bienes. Hay estructuras de mercado en que solamente se vende un único bien homogéneo o diferentes bienes muy diferentes. La tercera característica que hay que tener en cuenta es si existen o no barreras de entrada y de salida al mercado, principalmente derivadas de los costes de producción de un bien o un servicio. Y la cuarta y última característica que hay que tener en cuenta es la existencia de información perfecta o de información imperfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los consumidores como los ofertantes conocen o no las características del bien, así como del precio de dicho bien. Para comenzar, empezaremos a aplicar la competencia perfecta. La competencia perfecta es una estructura de mercado en la que todas las empresas son precio aceptantes. Por tanto, ninguna de ellas va a influir en el precio. Este es un tipo de competencia de estructura de mercado en la que todos los recursos son utilizados de la manera más eficiente posible, ¿vale? Este tipo de mercado se da cuando la oferta y la demanda, que ya la vimos en el tema pasado, están en el equilibrio. Por tanto, es el propio mercado en el que da el precio. De ahí que digamos que tanto los ofertantes como los consumidores se les llame precio aceptantes. ¿Vale? Las características de este mercado son: existe gran variedad de ofertantes y de compradores, ¿vale? Se da el mismo producto, es decir, los productos son homogéneos. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros un mercado, una estructura de mercado en el que hay miles de empresas y un solo producto. Todas las empresas ofertan el mismo producto, ¿vale? Por último, tenemos que decir que existe total libertad de entrada y salida del mercado, ¿vale? Cualquier persona que quiera entrar y montar una empresa puede. Y la información es perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los consumidores como los ofertantes conocen todas las características de los bienes. Características, calidad y por supuesto el precio de dichos bienes, ¿vale? Al contrario de la competencia perfecta, está la competencia imperfecta, en la que podemos describir o desarrollar tres tipos de estructura de mercado. La primera es el monopolio, la segunda es el oligopolio y la tercera es la competencia monopolística. Yo en este vídeo solamente voy a aplicar el monopolio. Posteriori tendréis que realizar la lectura del oligopolio y la competencia monopolística, la lectura 1 y la lectura 2, y realizar una síntesis, ¿vale? Pues, ¿qué es el monopolio? ¿Qué entendemos por monopolio? Por monopolio es una estructura de mercado en donde existe un único oferente, ¿vale? Y un único bien o servicio, es decir, una sola empresa
domina todo el mercado de oferta, ¿vale? No existen productos sustitutivos cercanos. Por tanto, todos los consumidores que quieran dicho producto deben acudir a esta empresa, ¿vale? ¿Qué pasa con esta empresa? Que solamente ofrece un bien, que no puede imponer un precio alto. ¿Por qué? Porque los consumidores realmente no lo comprarían. ¿Qué es lo que hacen? Bajan el precio, los consumidores empiezan a comprar. Saben de más que este tipo de empresas obtienen unos grandes beneficios. ¿Por qué se dan este tipo de estructuras de mercado? ¿A quién sabría decírmelo? Pues las principales características de por qué se dan este tipo de mercado es, lo primero, porque existen grandes barreras de entrada. Es decir, los costes de producción de dichos bienes o dichos servicios son muy altos, ¿vale? Normalmente, también, la propiedad de dichos recursos suele ser privada, ¿vale? Por eso que el gobierno concede a una empresa privada el derecho de producir dicho bien. Normalmente se dan el monopolio este tipo de empresas porque los costos de producción son muy altos y es más fácil darle los derechos de producir a una sola empresa que a varias. ¿Sabríais decirme algún tipo de monopolio que exista? Yo me sé uno bastante importante para España, quiero decir. Mismamente Renfe. Tenemos un único servicio que es público, pero está cedido por el gobierno a una empresa privada, ¿vale? El precio son relativamente bajos, y las barreras de entrada son muy altas. ¿Por qué? Porque los costos de producción son muy elevados. Este sería el monopolio, ¿vale? Vosotros en casa tenéis que realizar, como bien he dicho antes, la lectura 1 y la lectura 2 para comprender las estructuras de mercado llamadas oligopolio y la competición monopolística y realizar una síntesis sobre estas dos estructuras de mercado, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, me escribís al correo, sin ningún problema. Muchas gracias y feliz Navidad.